Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar sobre qué es un estudio geotécnico y qué debe incluir. Mi nombre es Álvaro Boviero y bueno, vamos a hablar un poco sobre este interesante tópico, ¿no? El contenido de la presentación es este que pueden ver en la lámina. Vamos a ver qué es un estudio geotécnico, hablar un poquito sobre eso. Veremos cuál es la importancia del estudio geotécnico en proyectos civiles. Muchas veces no se le da la importancia que realmente tiene el estudio geotécnico en obras civiles, por lo tanto me parece importante pues conversar un poco sobre esto. Veremos cuál es la secuencia de un estudio geotécnico, hablaré un poco sobre las investigaciones geotécnicas especiales y sobre los documentos que debe contener un estudio geotécnico. Y luego veremos dos puntos que son bien importantes porque siempre hay confusión y afectan de alguna manera la relación entre los profesionales. Y es el manejo de información entre el ingeniero estructural y el ingeniero geotécnico. Es decir, vamos a ver qué información debe entregar el ingeniero estructural al ingeniero geotécnico para realizar un estudio geotécnico, y luego veremos cuál es la información que el ingeniero geotécnico debe entregar como mínimo al ingeniero estructural para que pueda desarrollar el proyecto. Y finalmente pues haremos un breve resumen de lo que vamos a ver ahora en este webinar. Bueno, empecemos conversando sobre qué es un estudio geotécnico. Para eso, primeramente, es importante recordar qué es la ingeniería geotécnica. Y la ingeniería geotécnica es una especialización de la ingeniería civil. Entonces, hay que tener bien claro qué es la ingeniería civil. La ingeniería civil, digamos que es la disciplina que incluye el análisis, el diseño y la construcción de muchas estructuras, de una gran cantidad de estructuras y sistemas, muchos de los cuales están construidos sobre, dentro o con suelo o roca. Podría decirse que básicamente es la disciplina que provee y mantiene la infraestructura que hace posible nuestra civilización, desde puentes, muelles, rascacielos, por ejemplo, hasta las instalaciones para el lanzamiento de naves espaciales, como pueden ver ustedes ahí en la figura, ¿no? Entonces, a partir de lo anterior, pues resulta evidente la necesidad de una rama especializada de la ingeniería civil que esté particularmente orientada a comprender las propiedades y el comportamiento de suelos y rocas. Y esa rama es la ingeniería geotécnica, que se define como la disciplina que abarca la aplicación de la tecnología de la ingeniería civil, es decir, la aplicación práctica del conocimiento generado por esta ciencia, a los materiales naturales encontrados sobre o cerca de la superficie terrestre y cuyo principal objetivo es que las estructuras sean seguras y funcionales. Ese es el principal objetivo de la ingeniería geotécnica. En definitiva, buscamos analizar dónde se van a apoyar las estructuras o con qué materiales se van a construir cuando se trata de materiales de suelo o roca, para que las estructuras sean seguras y funcionales. Dicho esto, como para estar claros con el contexto, pasemos ahora sí a analizar qué es un estudio geotécnico, ¿no? Un estudio geotécnico es una investigación que se desarrolla para obtener información sobre las condiciones del subsuelo y las rocas en un sitio determinado donde se va a desarrollar el proyecto civil. El principal objetivo de esta investigación es como pueden ver ustedes en la lámina, caracterizar el terreno. ¿Para qué? Pues para generar un modelo del terreno. Este modelo debe incluir como mínimo información sobre la estratigrafía, el nivel freático y los parámetros geomecánicos del terreno que vamos a usar luego en ese modelo, ¿no? O sea, debe estar incluido el modelo porque lo vamos a utilizar para simular el comportamiento del suelo. Entonces, para obtener esta información sobre estratigrafía, nivel freático, parámetros geomecánicos, pues se realiza una exploración de campo, típicamente a través de perforaciones o calicatas, ensayos in situ como el Standard Penetration Test, que es el SPT, el CPT, que es el Compenetration Test, el PMT, que es el Pressurimeter Test, el DMT, que es el Dilatometer Test, la veleta de corte, pruebas de placa en campo y ensayos geofísicos. Luego se obtienen muestras de suelo y posteriormente se ensayan en el laboratorio. Finalmente, pues se analiza y se interpreta pues la información que se obtuvo para completar la caracterización del terreno.
Una cosa importante a tener en cuenta es que el modelo generado a través de esta caracterización debe permitirnos alcanzar una comprensión completa del comportamiento esperado del terreno estudiado. Ese es el objetivo de todo estudio geotécnico, comprender qué hay en el terreno para poder analizar cuál es el comportamiento esperado bajo solicitaciones externas que provienen de las obras civiles que vamos a construir ahí. Bueno, ¿y cómo se presenta esta caracterización? ¿Cómo se muestra esta caracterización del terreno? Por lo general mediante planos, perfiles estratigráficos y perfiles de propiedades geomecánicas del terreno. En algunos casos pueden incluirse perfiles sísmicos, si es algo importante considerar para el proyecto. Adicionalmente, pues el estudio geotécnico deberá incluir el diseño geotécnico de las fundaciones, las recomendaciones para movimiento de tierra, recomendaciones constructivas y de diseño y algunas recomendaciones sobre drenaje y control de humedad. Por supuesto, esta información debe estar asociada al tipo de fundaciones idóneo para el proyecto, considerando no solo las condiciones del terreno, sino también las características de los equipos y estructuras que van a formar parte del proyecto, particularmente dimensiones, solicitaciones y deformaciones admisibles, como vamos a ver más adelante, ¿no? Una nota al margen. Es común que muchos ingenieros estructurales soliciten cuál es la capacidad del suelo o cuántos kilos por centímetros cuadrados o kilopascales resiste el suelo, de manera de realizar el diseño estructural de las fundaciones y muros en base a este valor único. Sin embargo, pues es importante considerar que la capacidad del terreno no es única, no es un valor único, va a variar dependiendo del tipo de fundación, el tamaño de la fundación, la profundidad de empotramiento y el asentamiento admisible que va a soportar la estructura. No es lo mismo, por ejemplo, hacer un estudio para un edificio multifamiliar que para, no sé, una torre de control de un radar. Las deformaciones admisibles son completamente distintas, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta este enfoque, tanto cuando se realiza un estudio geotécnico como ingeniero geotécnico ejecutor, como cuando se diseñan fundaciones como ingeniero estructural del proyecto. No existe un valor único de capacidad admisible del terreno, que ya lo vamos a ver más adelante. Bien, generalmente el estudio geotécnico es complementado por lo que se conoce como el proyecto geotécnico. En ocasiones, el mismo profesional o la empresa que llevan a cabo el estudio geotécnico desarrollan también el proyecto geotécnico. En otros casos, se envía el estudio geotécnico a una empresa de proyectos y ésta desarrolla el proyecto desde el punto de vista geotécnico. Lo que importa aquí es qué incluye o qué debería incluir un proyecto geotécnico. Bueno, el proyecto geotécnico debe incluir análisis, debe incluir recomendaciones y especificaciones de diseño, de obras o partes del proyecto que ameriten un análisis más completo, más profundo que el realizado en el estudio geotécnico original. Es decir, que el proyecto geotécnico va más allá de la caracterización del terreno. Algunas cosas que usualmente forman parte del proyecto geotécnico son análisis de estabilidad de taludes, diseño de estructuras de construcción, de contención, análisis dinámico de equipos vibratorios, fundaciones de equipos especiales como equipos submarinos para extracción de petróleo y gas, aerogeneradores, plataformas offshore, tanques, entre otros, radares, diseño de estructuras de pavimento y análisis de licuación de suelos. Algo importante a tomar en cuenta es que el proyecto geotécnico se lleva a cabo considerando el modelo del terreno que se obtuvo en el estudio geotécnico. Por supuesto, los resultados de los análisis realizados deben permitir al ingeniero estructural pues diseñar los diferentes elementos estructurales, vamos a decir especiales, del proyecto, como las fundaciones, lo que se refiere a acero y dimensiones, lo que usualmente se llama el diseño estructural de las fundaciones y cimientos, y los muros, ¿no? Y también debe incluir recomendaciones que permitan al ingeniero civil de obra planificar y controlar el site preparation y todo lo que tenga que ver con actividades que involucren al suelo en general, particularmente cuando se requieren especificaciones para mejoramientos de suelos, como podría ser el caso si se estudia un terreno donde prevalezcan suelos potencialmente licuables, por ejemplo. En resumen, podríamos decir que el proyecto geotécnico es el complemento del estudio geotécnico. Como les mencioné, en muchos casos forman parte de un único documento, pero en algunos casos, como en estudios offshore, por ejemplo, es usual distinguir entre el estudio geotécnico, vale decir la caracterización del terreno y la generación del modelo del terreno,
y el proyecto geotécnico, vale decir los análisis geotécnicos especiales que requiere el proyecto. Pasemos ahora a hablar sobre la importancia del estudio geotécnico y del proyecto geotécnico cuando se ejecuten por separado para lo que son los proyectos civiles. Si nos ponemos a pensar un poquito, la razón es muy simple, ¿no? No es posible diseñar o construir ninguna estructura civil, sea terrestre o extraterrestre, cuando nos vayamos a la Luna o a Marte o a algún asteroide por ahí, sin considerar los suelos y las rocas de fundación. El performance, la economía y la seguridad de cualquier estructura civil están afectados y a veces controlados por las fundaciones, ¿no? Entonces yo quisiera mencionarles, mejor dicho, algunos ejemplos. El suelo y la roca son frecuentemente empleados como materiales de construcción porque los mismos constituyen el material de construcción más barato posible, ¿no? O sea, mucho más barato utilizar suelo que concreto, ¿no? Sin embargo, pues sus propiedades ingenieriles de resistencia y de compresibilidad pues no son siempre las mejores, ¿no? Son normalmente mucho menos rígidos que el concreto, que las estructuras que se le van a poner encima. Por lo tanto, deben tomarse medidas para densificarlos, para incrementar su resistencia o incluso reforzarlos para que puedan comportarse de manera satisfactoria. Entonces, terraplenes de carretera, ferrocarriles, aeródromos, presas de tierra y roca, diques y acueductos son algunos ejemplos de estructuras de tierra en las que el ingeniero geotécnico es responsable de su diseño y construcción. Por otro lado, dado que gran parte de la superficie terrestre está cubierta por suelo o agua, las rocas son importantes para estructuras subterráneas, como túneles o estructuras de almacenamiento de petróleo, minas, por nombrar algunas, pero algunos problemas asociados a rocas ocurren también en superficie, como es el caso de fundaciones de edificios y presas apoyadas en roca, excavaciones profundas en el lecho rocoso o estabilización de taludes rocosos. En los últimos 20 o 30 años, los ingenieros geotécnicos también han venido participando con cada vez mayor protagonismo en la solución de problemas ambientales, ¿no? Particularmente de aquellos en los que suelos y rocas están involucrados. Entre los problemas, digamos, de mayor complejidad que hay en esta área, pues están los asociados a aguas contaminadas, a la disposición adecuada de desechos sólidos, al diseño y construcción de depósitos para desechos nucleares, y a la mitigación de amenazas asociadas a fluidos subterráneos, ¿no? Que podrían estar contaminados. Entonces, con esto que les acabo de mencionar, pues resulta evidente la importancia del estudio geotécnico en cualquier obra civil, ¿no? De manera que la misma sea, como les mencioné al principio de la presentación, segura y funcional durante su vida útil. Muy bien. Ya mencioné qué es un estudio geotécnico y mencioné que un estudio geotécnico es una investigación y esa investigación tiene como objetivo caracterizar el terreno para generar un modelo de ese terreno, el cual será la base del proyecto geotécnico. También vimos lo importante que es un estudio geotécnico para cualquier proyecto civil. Pero veamos cuál es la secuencia lógica de cualquier estudio geotécnico y esa secuencia la podemos ver ahí en la lámina, ¿no? Viendo esto, resulta muy importante considerar que cualquier investigación del terreno pues debe ser adecuadamente planificada, ¿no? A fin de que toda la información geotécnica necesaria para el diseño sea recolectada, para generar el modelo y para diseñar sea recolectada. Y por eso es vital conocer el proyecto para el que se está realizando el estudio geotécnico. Dicho de otra manera, no es posible realizar un estudio geotécnico de calidad para un proyecto que no se conozca, del cual no se tenga información, como vamos a ver más adelante. Resulta obvio mencionar que todo estudio geotécnico debe ser planificado antes de comenzar, pero vale la pena mencionarlo, porque toda investigación del terreno debe ser desarrollada en fases. ¿Para qué? Bueno, para incrementar progresivamente el conocimiento de las condiciones del terreno, ir mejorando un poco la confiabilidad de la información que se va obteniendo y reducir de esta manera pues la incertidumbre en cuanto a la data recolectada sobre este suelo estudiado. Entonces, vamos a revisar con un poco más de detalle esta secuencia.
lo primero es la información previa. El análisis de la información previa es fundamental como primer paso de un estudio geotécnico, y es fundamental porque este análisis es muy útil para identificar posibles amenazas o condiciones especiales del terreno estudiado, ¿no? Una pregunta muy válida es cómo se obtiene esta información previa, ¿no? Básicamente, pues hay que revisar la información disponible de topografía, geología, medio ambiente y geotecnia que exista sobre el terreno del área estudiada, ¿no? Entonces, ¿cuáles pueden ser las fuentes de información útiles en este punto? Pues puede obtenerse información de mapas topográficos, ya sea del terreno o los que se obtienen en instituciones estatales que son típicamente de gran escala. Pueden utilizarse fotografías satelitales, fotografías aéreas de diferentes épocas para ver cómo ha ido cambiando el terreno, si es que tuvo algún cambio, información de catastro, de servicios públicos, de tuberías y drenajes. Por supuesto, pueden utilizarse fotografías actuales, pueden buscarse y analizarse mapas históricos, análisis de antiguos cursos de agua por o cerca del área de estudio, información geológica general, que en muchos lugares hay publicaciones que reúnen toda la información geológica de un sector o de un país. Lo mismo vale para la geomorfología del área. Por supuesto, estudios geotécnicos previos en el terreno o en algunas locaciones vecinas, eso siempre es de muchísima utilidad. Planillas de perforación de estos estudios geotécnicos, información de agua del subsuelo, si hay por ejemplo pozos profundos cerca, y por supuesto, importantísimo, comunicación con el propietario y los vecinos. Siempre dan información, la gente siempre da información de cómo fue la evolución, digamos, del terreno en el tiempo. Por supuesto, hay más fuentes, ¿no? Hay muchas fuentes. Otra información que importante, digamos, que debe obtenerse en esta etapa es sobre la presencia de infraestructura existente en el terreno, como fundaciones antiguas, o cables, o tuberías, o túneles. Y es muy importante también analizar el área aledaña, porque es posible inferir si el estudio a realizar o el proyecto consecuente podría afectar a estructuras vecinas. Como ejemplo, digamos, imagínense un edificio en el centro de una ciudad rodeado por otros edificios existentes, y bueno, este nuevo edificio va a tener un sótano de 4 niveles, por decir cualquier número, y por lo tanto va a ser necesario excavar el terreno. Entonces, ¿cómo podría afectar esto a las estructuras aledañas? ¿Qué medidas deberán considerarse? ¿Deberá realizarse un modelo de deformaciones del terreno para esta parte del proyecto de la construcción? Eso es un poco la idea de analizar cómo se pueden afectar las estructuras vecinas, ¿no? Otra cosa que es deseable es considerar las posibles, no es deseable, yo diría que es imprescindible considerar las posibles afectaciones al medio ambiente, y por supuesto las medidas de seguridad e higiene industrial que deberán tomarse para el personal durante la ejecución del estudio geotécnico, ¿no? Como pueden deducir un poco de esto que estamos conversando, pues lo importante es que con esta información previa es posible desarrollar una idea preliminar de las características del área de estudio. Y esta información además es fundamental para planificar el trabajo de la exploración y del laboratorio a realizar. ¿Por qué? Bueno, porque con este análisis de la información existente va a ser posible, pues va a tener una mejor idea, por ejemplo, de los geohazards, y por ende prepararnos para analizarlos y explorarlos de manera que el modelo geotécnico que se genere del terreno sea confiable para el proyecto geotécnico. En cuanto siguiendo hablando un poco sobre esto de la inspección del sitio, pues uno de los principales objetivos de la inspección del sitio, que viene después de la evaluación de la información existente, es el cruzar, digamos, el de verificar la información previa recabada en la etapa anterior. Aunque resulta obvio, yo creo que vale la pena mencionar que es importante que esta inspección se realice antes de ejecutar el trabajo de campo. De hecho, es vital para complementar la planificación de todo el estudio. ¿Por qué? Bueno, porque durante esta visita al sitio podrá recolectarse información adicional sobre la geología, la hidrogeología, los accesos y posibles implicaciones ambientales que estén relacionadas con el trabajo. Yo sé que resulta obvio esto de que sea antes, pero es que a veces no ocurre, por eso es que me gusta, yo quiero mencionarlo ahora en esta presentación.
Vamos a ver con un poquito más de detalle los aspectos más relevantes a los que debe prestarse atención en toda inspección de sitio. El primero, pues obviamente la geología y la geomorfología. Es importante considerar si hay evidencias de agua en el terreno, analizar la vegetación, particularmente el tipo y el tamaño. Si hay una vegetación, una zona que está más verde, como la que ven ahí en la fotografía, seguramente por esa zona haya más agua que en la zona donde está menos verde. También importa si la vegetación es alta o es baja, porque es sinónimo de la presencia, de mayor o menor presencia de agua. El patrón de drenaje, para dónde va el agua cuando llueve. Es importante buscar estructuras existentes, saber si hay estructuras existentes, sean superficiales o enterradas. Es muy riesgoso, por ejemplo, si hay tuberías de algún tipo que pueda ocurrir un accidente si es que se está perforando y se toca una de estas tuberías, ¿no? También hay que tener en cuenta problemas ambientales, como si existen desechos tóxicos, por ejemplo. Es muy importante ver o observar las características superficiales del terreno. De hecho, puede ser muy útil en el caso de suelos potencialmente expansivos o colapsables, o cuando se estudia un talud, si hay evidencia de deslizamientos antiguos o de un posible deslizamiento en curso. Si hay suelos potencialmente expansivos, pueden ser agrietados, como esos que ven aquí en la presentación. Entonces es bien importante esa primera inspección visual, ¿no? ¿Qué otra cosa se ve durante la inspección del sitio? El acceso al área. Esto es fundamental para verificar que los equipos de perforación van a poder acceder al área, o si será necesario realizar algún tipo de trabajo de adecuación del sitio, como apertura de picas o corte de maleza, por ejemplo. O si se requiere permiso para atravesar terrenos privados, ¿no?, de otros propietarios para llegar al área de estudio propiamente dicha. Es bien importante esta parte de los accesos. Y otra parte que es muy importante es la disponibilidad de recursos para el trabajo, ¿no?, particularmente agua, que se necesita para perforar, combustible, hielo, agua y comida para el personal, hospedaje, vigilancia. Todo esto sale de la inspección de sitio. Por supuesto, es imprescindible realizar un buen reporte fotográfico durante la inspección, porque usualmente se trabaja en equipo, se forma equipo de trabajo con otros profesionales y no todos van al sitio, ¿no? Entonces, pues la persona del equipo de trabajo que vaya a la visita deberá, vamos a decirlo entre comillas, ser los ojos de todo el equipo. Entonces, las anotaciones que realice, los croquis y, como les digo, las fotografías son bien importantes para transmitir de manera adecuada la información relevante para el proyecto. Estos detalles que les estoy mencionando son muy importantes para planificar adecuadamente el trabajo de campo. Cualquiera de estos puntos que no estén claros son fuentes potenciales de problemas y de retrasos durante el trabajo de campo, lo cual, por supuesto, afecta directamente el tiempo de entrega de la información y los costos del proyecto, indudablemente, ¿no? Bien, veamos un poco entonces lo que es la investigación preliminar. La investigación geotécnica preliminar, que muchas veces se considera como la definitiva en algunos proyectos, hay que tenerlo claro, pues consiste en la realización de calicatas y las perforaciones, además de detallar en campo la información recabada durante el estudio previo y durante la visita al sitio. El objetivo de esta investigación preliminar, que a veces es la definitiva, insisto, es caracterizar el terreno, de manera que al final de esta fase se cuente con cierta cierta información importante, como es la ubicación idónea de las estructuras que van a formar parte del proyecto, el diseño geotécnico preliminar de las estructuras de retención o de fundaciones, por ejemplo. También se pueden incluir algunos análisis de estabilidad de taludes preliminares, que van a servir para tener un orden de magnitud de los aspectos geotécnicos a considerar en el proyecto, o incluso para hacer un estimado de costos. Debe incluir información sobre la caracterización de geohazards, es decir, de posibles problemas geotécnicos importantes relacionados con estabilidad de taludes y laderas, suelos potencialmente expansivos, colapsables o licuables, presencia de sedimentos blandos susceptibles de consolidar, de asentarse mucho, cualquier problema importante al que habrá que hacer frente en el proyecto. Debe incluir también información sobre posible afectación de terrenos aledaños,
indudablemente sobre las condiciones del agua en el suelo, el nivel freático, si hay algún posible flujo, si hay manantiales y quebradas, esa información muy importante. Tiene que presentar una estratigrafía del suelo y tiene que tener información sobre fuentes de materiales de construcción, como préstamos para piedra picada, por ejemplo, que tengan permiso ambiental, agua, cosas que se van a utilizar durante la construcción. En esta fase preliminar es posible que las perforaciones sean ubicadas en una suerte de cuadrícula dentro del terreno, porque el objetivo es caracterizarlo, es decir, ver qué hay en el suelo, ¿no? Y como ya se imaginarán, pues a partir de la información recabada en este estudio preliminar se va a planificar la investigación geotécnica para diseño y construcción, sobre todo cuando se trata de proyectos más grandes, más importantes, cuando no ya queda hasta ahí. Pero de aquí sale la planificación de dónde están esos sitios específicos que hay que verlos con más detalle. Entonces, en todo caso, en los casos que se detecten alguno de los geohazards que yo nombré recién, pues la investigación para diseño debe ser realizada, ¿no? Para contar con información mínima del terreno para diseño, no puede quedarse en el aire. Bien, lo que es la investigación geotécnica para diseño y ejecución busca la determinación de parámetros geomecánicos de diseño que se van a emplear en el proyecto geotécnico del cual hablamos en láminas anteriores, ¿no? Entonces esta investigación para diseño pues forma parte ya en proyectos más grandes, ¿no? Pero en esos proyectos grandes pues debe realizarse. En todo caso, esta investigación para diseño complementa, digamos, afina la investigación geotécnica preliminar, porque presta especial atención a los problemas potenciales detectados en la etapa anterior, explorando el terreno en algunos puntos clave, donde se van a instalar, por ejemplo, los equipos y las estructuras de mayor importancia y la carga. Se desarrolla un programa de ensayos de campo y laboratorio que van a servir para la obtención de los parámetros geomecánicos y finalmente para la ejecución del proyecto geotécnico. En esta etapa es que se llevarán a cabo los ensayos de campo especiales, por ejemplo el CPT o la veleta de campo, o las pruebas de plato, por mencionar algunos. Se van a tomar muestras imperturbadas tipo Shelby o monolitos, por ejemplo, y posteriormente se van a hacer los ensayos especiales de laboratorio. Con estos ensayos de laboratorio y toda la información de campo recabada se va a generar o se va a complementar el modelo del terreno del cual hemos hablado antes, y a partir de ese modelo y con estos parámetros pues se desarrolla el proyecto geotécnico. En ocasiones estas etapas se realizan juntas cuando se dispone de información del proyecto o cuando existen estudios geotécnicos previos realizados en el área. Este es un caso típico, digamos, de instalaciones industriales, por ejemplo, donde se tiene una planificación de desarrollo de estas instalaciones en el tiempo y se cuenta con un estudio preliminar del terreno y a veces con investigaciones de diseño para etapas previas. La validación no es más que la verificación de que el modelo del terreno se corresponde a la realidad, es decir, validar que las condiciones del terreno encontradas durante la ejecución del proyecto corresponden o se asemejan a las asumidas en el modelo. Ahora bien, ¿por qué decimos condiciones asumidas aún después de ejecutar la fase preliminar y la de diseño en los proyectos que lo ameriten, ¿no? Es una pregunta que yo creo que vale la pena que analicemos. ¿Por qué decimos condiciones asumidas, insisto, después de ejecutar tanta exploración, ¿no? Y de realizar tanta investigación? Primeramente es muy importante tener en cuenta que en todo proyecto geotécnico la información disponible es limitada e imperfecta. Aun cuando se realicen todas estas investigaciones y se realicen los ensayos más sofisticados, más sofisticados. ¿Y por qué razón? Por dos razones fundamentales. Primero, porque el suelo es un material muy complejo, es un producto de procesos geológicos que se desarrollan durante, miles de años, que generan una enorme heterogeneidad en las condiciones del suelo en cualquier terreno. Y la segunda razón es que en un terreno dado se ejecutan cierto número de sondeos y a partir de esos sondeos y de los ensayos y de todo lo que hagamos ahí se extrapola la información obtenida a partir de ellos.
Por supuesto, esta extrapolación pues se lleva a cabo con mucho criterio, ¿no? Ahí está un poco el asunto de lo que son los estudios geotécnicos y considerando toda la información disponible, no es una cosa hecha al azar, se tiene mucho criterio detrás. Pero hay que estar atento a que siempre hay diferencias, siempre va a haber diferencias con el modelo, y hay que estar pendiente de que esas diferencias no generen cambios en el diseño de las estructuras. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que hay que verificar de manera especial? Bueno, los que realmente conforman la base del modelo del terreno. Entonces, hay que verificar lo que es el agua en el terreno, si sube o baja el nivel freático dependiendo de las condiciones climáticas o la época del año, o si no se detecta donde debería estar según la exploración realizada. Hay que verificar o ponerle el ojo a lo que es la resistencia y la rigidez del terreno. Por ejemplo, podría ocurrir que existiera alguna zona particularmente débil del suelo no detectada durante la exploración. En ese caso, pues, los parámetros de resistencia y rigidez cambian y sería necesario chequear el efecto en la estructura o el equipo a instalar, cómo varían los asentamientos esperados y el factor de seguridad a la falla por corte si llegara a ocurrir eso. Y lo último que hay que chequear es las características del macizo rocoso si hubiera rocas involucradas en el proyecto. Este proceso de validación usualmente se lleva a cabo aplicando el método observacional que fue inicialmente propuesto por Terzai y Peck hacia 1948 y que se continúa utilizando o se continúa desarrollando, vamos a decirlo así, a lo largo de los años, y el Eurocódigo pues presenta un enfoque bastante interesante sobre la aplicación de este método, resumiendo, digamos, un paso a paso a tomar en cuenta para su correcta aplicación, ¿no? Lo que sí es importante antes de ir al paso a paso es que el método observacional implica la revisión del diseño durante la construcción. Ese es el objetivo, revisar el diseño durante la construcción. Entonces, el Eurocódigo, como les digo, propone este paso a paso que les muestro en la lámina, que es primero pues establecer los límites aceptables, los límites del comportamiento que sean aceptables para el proyecto. Esos deben ser establecidos de manera precisa. Por ejemplo, ¿cuál es el asentamiento máximo admisible para tal o cual estructura? Esos límites deben estar bien establecidos. Segundo, pues dadas las condiciones del terreno y las características de las estructuras, pues se debe determinar un rango de comportamiento posible y se debe demostrar que hay una probabilidad aceptable, ¿sí?, de que el comportamiento real esté dentro de esos límites aceptables. Esto, por supuesto, tiene que ver con el proyecto geotécnico realizado en base al estudio geotécnico. Tercero, en base a lo anterior, se debe elaborar un plan de monitoreo. Y el principal objetivo de este plan será detectar si el comportamiento real se encuentra dentro de los límites aceptables. Este monitoreo debe iniciar en una fase de proyecto suficientemente temprana y con intervalos suficientemente cortos para que sea posible pues desarrollar acciones de contingencia si que fuera necesario. Es decir, si durante este plan de monitoreo vemos que la cosa no va como está establecido en el modelo, hay que tomar acciones, ¿no? Entonces, ese es el paso número 4, debe establecerse que el tiempo de respuesta de los instrumentos y los procedimientos para el análisis de los resultados obtenidos del monitoreo tiene que ser lo suficientemente rápido en relación a la posible evolución del proyecto, es decir, tiene que ser rápido para poder tomar decisiones. Y para poder tomar decisiones debe elaborarse un plan de medidas de contingencia, que es el número 5, que debe ser adoptado si el monitoreo revela un comportamiento fuera de los límites aceptables. Entonces, como ven, la idea es verificar que las hipótesis consideradas en el modelo son válidas de tal forma que la estructura sea segura y funcional, que fue una de las primeras cosas que les mencioné al inicio de la presentación. Como reflexión adicional, yo creo que es importante que se comprenda que como ingenieros, aún con la mejor información disponible de campo y laboratorio, lo que podemos obtener siempre son órdenes de magnitud de los parámetros de resistencia y rigidez del suelo, que son bien importantes para cualquier modelo. Por supuesto, cuanto más información se disponga,
mejor será la estimación realizada y podremos hacer un mejor diseño, ¿no? Menos conservador. Pero nunca hablamos de valores exactos, ¿no? Porque la incertidumbre es un factor que es muy importante considerar en cualquier estudio de suelos, ¿no? Y me atrevo a decir que en cualquier disciplina de la ingeniería civil. Yo creo que esta reflexión sirve para que no hay que perder, para que no pierdan de vista nunca esto, ¿no? Siempre tenemos órdenes de magnitud de la información disponible y por eso es tan importante aplicar el método observacional a tal punto de que el Eurocódigo, que es una de las normas más importantes a nivel mundial, que se utiliza en muchísimos países, no solamente de Europa, pues ya lo establece y lo analiza, e incluso hay papers desarrollados exclusivamente en torno al método observacional y a la evolución del método observacional en el tiempo para llegar a esto que vemos aquí. Bien, hasta ahora hemos hablado sobre lo que debe ser un estudio geotécnico completo para un proyecto civil que se va a diseñar y posteriormente a construir. Sin embargo, también existen investigaciones geotécnicas que se desarrollan persiguiendo ciertos propósitos especiales cuando la obra ya está en funcionamiento y se quiere contar con información sobre su performance, o bien para obras en las que se observaron fallas del terreno que afectaron su funcionalidad y su seguridad. Y de acuerdo a esto, hay dos tipos de investigaciones especiales que yo quisiera mencionar en esta presentación y que son las que les muestro ahí en la lámina. La primera es la investigación para la evaluación y monitoreo del performance, y la segunda son la investigación geotécnica forense. Las dos son desarrolladas durante la construcción o apenas finalizada esta etapa, de manera de verificar el performance de la estructura, como por ejemplo un puente, o bien para monitorear su condición de seguridad, como puede ser por ejemplo en el caso de presas de tierra, ¿no? El objetivo principal de las investigaciones para evaluación y monitoreo es obtener información que facilite la evaluación del estado de una estructura determinada, ¿sí? Yo quiero saber, hay una estructura que tiene cierto estado, yo necesito saber, tener información para poder evaluar, poder entender y evaluar el estado de la estructura determinada. Entonces, estas mediciones a menudo implican la instalación de instrumentos para medir esfuerzos y deformaciones, para medir la presión de poros o para medir cargas, ¿no? Este tipo de investigación puede realizarse durante la construcción para ayudar a orientar la construcción, por ejemplo la instalación de placas de asentamiento y piezómetros debajo de terraplenes cuando estos se construyen sobre suelos blandos, o muchos años después de la construcción si se observan problemas, ¿no? Por ejemplo, caso típico, la instalación de inclinómetros para evaluar los movimientos excesivos que pueden observarse en taludes o en cimientos, ¿no? Por otro lado, las investigaciones geotécnicas forenses se centran principalmente en la identificación de la o las causas de los problemas que ya se han producido en un determinado proyecto y por lo tanto tienden a ser más dirigidas y centradas en lugares concretos donde se observaron estos problemas. En muchos casos las investigaciones forenses también incluirán, además de perforaciones, calicatas o CPT, algunas mediciones adicionales que pueden ser necesarias para establecer los parámetros de diseño que sean apropiados para el diseño de la reparación. Por supuesto, estas investigaciones se realizan a menudo con cierto grado de emergencia y bueno, pueden implicar el uso de equipos y técnicas que van un poco más allá de las que se utilizan habitualmente en investigaciones más rutinarias. Y aunque no entremos en detalle sobre estos tipos de investigaciones especiales en esta presentación, porque ameritan, digamos, un análisis profundo para cada caso, es bueno que sepa que existen, ¿no? Para el caso de proyectos en los cuales sea necesario controlar o, en el peor de los casos, reparar una estructura. Es muy importante el que sepan que esto existe, porque les puede tocar encontrarse con este tipo de investigaciones durante su vida profesional, sea como ingeniero estructural o como ingeniero geotécnico,
Y bueno, sepan que esto amerita el uso de herramientas y de recursos que no se utilizan típicamente en investigaciones geotécnicas, vamos a decir, rutinarias. Estas son cosas un poco más complejas. Bien, un punto importante a tomar en cuenta es cuáles son los documentos que debe contener un estudio geotécnico, ¿no? ¿Por qué es importante considerar esto? Bueno, porque un estudio geotécnico se resume en un informe. Ese es realmente el producto que se entrega al cliente. Y aunque la manera de escribirlo y el estilo de gráficas y planillas y planos, digamos, es propio de cada empresa o profesional, pues existe un contenido mínimo que debe ser incluido en el estudio y unos documentos básicos que deben formar parte del mismo, ¿no? En la lámina vemos un esquema de esto. Fíjense que según la secuencia que vimos en láminas anteriores, a partir de la parte de investigación preliminar se incluyen documentos que deben ser agregados. Entonces, para la investigación preliminar pueden generarse dos productos. El reporte de campo, el cual debe incluir, digamos, observaciones importantes sobre el terreno que pueden influir en la toma de decisiones, como por ejemplo que haya existido cierta dificultad en alguna perforación, que haya habido pérdida de fluido de perforación, caídas de la barra de perforación que pueden indicar cavernas o vacíos, problemas de estabilidad durante la perforación que pueden indicar la presencia de un flujo subterráneo. Eso debe estar bien establecido en este reporte. Los productos más comunes de las investigaciones para la caracterización del sitio, es decir, los registros de investigación de campo, registro de sondeo, registro de pozo de prueba, registro de prueba in situ, por ejemplo el CPT, el DMT, el BST. El BST es el Vein Shear Test, que es la veleta. Registros de monitoreo de aguas subterráneos e informes de estudios geofísicos. Y por supuesto debe incluirse una memoria fotográfica del trabajo de campo. El segundo reporte que puede incluirse en esta parte preliminar, en esta fase preliminar, es el reporte de la investigación preliminar, el cual debe incluir, además de la data de campo ya procesada, la información obtenida de los ensayos de laboratorio, la interpretación definitiva de las condiciones del terreno, es decir, el modelo del terreno, que puede ser complementado con ensayos especiales, pero ya tenemos un modelo, y la información relativa al diseño geotécnico de fundaciones, recomendaciones para movimientos de tierra, recomendaciones constructivas y de diseño, y recomendaciones de drenaje y control de humedad. Posteriormente, para la investigación para diseño, generalmente se genera un reporte final que incluye, además de la información de campo y laboratorio adicionales, es decir, los ensayos especiales in situ, las perforaciones adicionales en sitio específico del terreno, los ensayos especiales para estudiar la relación esfuerzo-deformación, los análisis, esos ensayos de los que hemos hablado adicionales, deben incluir también los análisis y las estimaciones asociadas al proyecto geotécnico, incluyendo pues por supuesto las salidas de los programas empleados y los planos que pudieran generarse si fuera el caso, ¿no? Cuando se trata de proyectos en los cuales las dos etapas van juntas, como mencioné anteriormente que ocurre en algunos casos, este reporte debe incluir también toda la información de campo y laboratorio que se genere, no solo la parte del proyecto. En caso de que se lleve adelante un programa de monitoreo como parte de la aplicación del método observacional, pues debe generarse un reporte con cierta frecuencia, ¿no? Que va a depender del proyecto. Esa frecuencia puede ser semanal, quincenal o mensual, típicamente. Y en este reporte pues debe incluirse toda la información recabada y los aspectos sobresalientes que se observen, como pueden ser reportes de instrumentación, incluyendo su interpretación, fotografías, reportes de condiciones especiales detectadas, como podría ser la presencia de un estrato de baja o alta rigidez que no se haya observado durante la operación realizada, por ejemplo, pero eso debe ir dentro de este programa de monitoreo como parte del método observacional. Y finalmente, pues yo creo importante mencionar que aunque la organización de esta información dependerá de cada empresa o profesional, como les dije hace un rato, siempre hay que recordar que un reporte se hace para un tercero, para un usuario,
y por ende, debe ser claro, debe ser organizado y legible para ese usuario. No puede estar el usuario tratando de adivinar qué es lo que se está transmitiendo en el estudio geotécnico. Tiene que ser una información que esté ordenada y que esté clara. Bien, pasemos ahora a un tema de suma importancia yo diría que para la feliz culminación del proyecto, no solo del estudio geotécnico, sino del proyecto en su conjunto. Y esto es, ¿qué información debe entregar el ingeniero estructural al ingeniero geotécnico antes de iniciar el proyecto? De hecho, debe entregarle al ingeniero geotécnico en una etapa muy temprana, para que éste pueda realizar una oferta de sus servicios acorde a la necesidad de la información requerida, ¿no? Eso es bastante importante. Fíjense que digo lo que es el feliz término del proyecto, no del estudio geotécnico, del proyecto. ¿Por qué? Bueno, porque como ya hemos mencionado anteriormente, todo lo que se construye va apoyado sobre el suelo, dentro del suelo, o se construye con suelo. Por lo tanto, la parte geotécnica es fundamental para un proyecto, por más que a veces no se le preste la debida atención, pero no deja de ser fundamental. Entonces, por supuesto, esta información que transmitirá el ingeniero estructural al geotécnico indudablemente dependerá de cada proyecto en particular. Por ejemplo, es obvio que la información que se requiera, digamos, para un estudio geotécnico, para un puente o para un muelle de aguas profundas, no va a ser la misma que para una vivienda unifamiliar, ¿no? Pero hay algunos puntos básicos que son comunes a cualquier proyecto y son los que se resumen en esta lámina. Entonces vamos a ir revisando y comentando los puntos mostrados uno por uno. El primero es la ubicación. Lógicamente, el área donde se desarrollará el proyecto debe estar bien definida, con coordenadas, sin ningún tipo de dudas. Hoy en día, con la tecnología que tenemos, esto ya no es un problema, por supuesto, o no debería ser un problema, pero debe estar muy bien definida. Pero adicionalmente, sobre todo si se trata de proyectos que abarcan varias estructuras, como puede ser, por ejemplo, una instalación industrial o una vivienda que incluya, además de la vivienda, una piscina y un tanque subterráneo, por mencionar dos casos típicos en la práctica, pues es importante contar con la ubicación estimada de estas estructuras, porque esto afectará los puntos donde se van a realizar los sondeos. Obviamente los sondeos deben ubicarse en los sitios donde se espera que se construyan las estructuras, al menos las más pesadas, aun si se trata de un estudio preliminar. Además, pues la ubicación del terreno a estudiar es fundamental para afinar detalles de logística, como vimos anteriormente, que son tan importantes para el trabajo de campo. El segundo punto a considerar es relativo a la normativa con la que se va a llevar a cabo el diseño del proyecto, es decir, los códigos de diseño. Debe definirse claramente qué normativa se va a emplear, porque dependiendo de esto, pues va a ser necesario cumplir con ciertos requisitos solicitados o requeridos por esa normativa, como por ejemplo cierto número y profundidad de sondeos dependiendo de la estructura, o se va a tener que aportar cierta información específica del terreno de fundación, o incluso la manera en la que deben presentarse los resultados de las estimaciones de capacidad portante de las fundaciones, según la norma que se utilice. Es decir, el diseño de las fundaciones se va a llevar a cabo por resistencia, como en el resto de la estructura, o en base al criterio LRFD o al de estados límites. Esto lo va a ser establecido de acuerdo al código de diseño que se utilice, y va a ser necesario presentar la información que sea útil para aplicar estos métodos de esa manera. Y adicionalmente es importante destacar que dependiendo del tipo de proyecto, pues pueden aplicar diferentes normativas, ¿no? Por ejemplo, para edificaciones unifamiliares o multifamiliares típicamente aplica la normativa local vigente en cada país o región. No sé, por decir algo, el CTE en España, o la norma Covenin en Venezuela, o la norma que aplica en Chile o en Colombia o en México. Pero para proyectos especiales la normativa aplicable puede ser diferente. Por ejemplo, en el caso de estudios para estructuras y equipos especiales como tanques de almacenamiento, turbogeneradores, radares, equipos o grúas industriales, por ejemplo, usualmente aplican las normas
del propietario de las instalaciones, porque tienen más conocimiento de este tipo de estructuras. Por ejemplo, si se instalara un tanque en México, seguramente aplique la norma de Pemex; si es en Venezuela, la de PDVSA; si es en Estados Unidos y se trata de una instalación eléctrica, la del EPRI, por mencionar algunas, ¿no? Pero las estructuras especiales, cuando se trata de estructuras especiales en sitios especiales, normalmente aplican las normas de los propietarios de las instalaciones. Otro ejemplo de normas especiales es el diseño de puentes, ¿no? Donde típicamente se emplean las normas americanas AASHTO en gran parte del mundo, o normas locales que usualmente son una adaptación de estas normas AASHTO. En todo caso, lo importante a tomar en cuenta es que, dependiendo del código que aplique para el diseño de la estructura, y que esa información deberá ser facilitada por el ingeniero estructural antes del estudio al ingeniero geotécnico, antes de iniciar el estudio geotécnico al ingeniero geotécnico responsable, pues deberá ejecutarse el estudio geotécnico de cierta manera y deberán reportarse los resultados de una manera conveniente para el usuario final. Ya no se trata simplemente de reportar una capacidad admisible con un factor de seguridad de 3 o de 4, sino que es necesario ir un poco más allá, considerando la norma que se va a utilizar para el diseño. Otra información importante que debe recibir el ingeniero geotécnico es la relacionada a los objetivos de desempeño, los criterios de aceptación y niveles de amenaza considerados que están relacionados al diseño sismo resistente. ¿Y qué tiene que ver esto con un estudio geotécnico? Bueno, en realidad se trata de un asunto, digamos, estructural, pero es deseable que el ingeniero geotécnico comprenda o tenga claro cómo se va a llevar a cabo ese diseño sismo resistente, porque, al menos conceptualmente, que comprenda cómo se hace, porque esto le va a permitir, pues, recomendar parámetros relacionados con el terreno que el ingeniero geotécnico posteriormente empleará cuando diseñe la estructura. Una información fundamental y necesaria para todo estudio geotécnico es conocer qué estructuras van a formar parte del proyecto y, además de eso, cuáles serían los periodos de vibración aproximados que tendrían esas estructuras y, por supuesto, el nivel de cargas de servicios estimada. Resulta curioso, en el mejor de los casos, pues, digamos, constatar que muchas veces se realizan estudios geotécnicos sin tener claro qué estructuras formarán parte del proyecto. ¿Cómo puede ser posible esto, no? ¿Cómo se generarían recomendaciones o análisis de fundaciones para estructuras que no se conocen? Es imposible, o sea, sería un estudio geotécnico deficiente. Y fíjense un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando no se conocen las estructuras. Imaginemos el caso de equipos, un equipo vibratorio tipo turbogenerador, esos que son parecidos a una turbina de avión que se colocan en algunas plantas industriales. Estos equipos turbogeneradores típicamente transmiten presiones relativamente bajas al terreno. Por lo tanto, si yo nada más tengo los datos de esas presiones, pues conociendo estas presiones, pues podría recomendarse una losa fundación común, relativamente sencilla, de poco espesor. Pero hay dos detalles importantísimos que debe conocer el ingeniero geotécnico respecto a este tipo de equipos y que debe ser información que debe ser proporcionada por el ingeniero estructural. El primer detalle es que, a fin de que las cargas vibratorias, digamos, que genera el equipo lleguen atenuadas al terreno, normalmente este tipo de estructuras se apoya sobre bloques de fundación que a veces pueden alcanzar los 2,5 metros de espesor y cuyas dimensiones normalmente vienen recomendadas por el fabricante del equipo. El segundo detalle es que si no se conocen las cargas vibratorias y no se instala la fundación recomendada por el fabricante, pues pueden generarse deformaciones importantes por reacomodo del terreno debido a estas vibraciones que llegarían al mismo, que afectarían directamente el desempeño del equipo, porque además tienen unos niveles de asentamiento admisibles muy bajos. Entonces, fíjense, esto es quizá un ejemplo extremo, pero que ilustra la importancia de conocer la estructura para la cual se realiza el estudio geotécnico, y esta información, de manera clara, precisa y simplificada, debe ser aportada por el ingeniero estructural, porque si no, el ingeniero geotécnico no tiene manera de saberlo, ¿no? Puede pensar que se trata simplemente de una losa cuando es algo mucho más complejo, como en este ejemplo que les puse. Otro aspecto vital que debe manejar el ingeniero geotécnico tiene que ver con las deformaciones, sean totales o diferenciales,
máximas admisibles por la estructura. ¿Por qué? Porque el diseño geotécnico de una fundación consiste básicamente en establecer un tamaño mínimo de fundación para el cual las deformaciones se encuentren por debajo de los niveles admisibles para la estructura. Es típico por ahí escuchar que se necesita, como les mencioné hace un rato, cuánto resiste el suelo, ¿no? Pero esto es un error conceptual que deriva realmente de no comprender bien cuál es el comportamiento de una fundación. Es de suma importancia, en mi opinión, pues comprender que el suelo es un material ingenieril, como el acero o el concreto, aunque realmente es mucho más complejo que el acero o el concreto, y que por lo tanto va a sufrir deformaciones cuando se le transmitan cargas. Y además es el material que se deformará porque tiene una rigidez mucho menor que la de la estructura. Entonces el suelo se irá deformando a medida que se incremente la carga sobre él, sobre su masa, por lo que es fundamental conocer claramente los niveles de deformaciones máximos admisibles, de manera de conocer cuál es la carga que debe aplicarse y seleccionar el tamaño de cimentaciones más conveniente para que funcione bien el sistema. Entonces recuerden que las fundaciones no fallan por corte, ¿no? Aun cuando una parte importante del diseño de fundaciones sea estimar la capacidad última del sistema de suelo-fundación, sino que las fundaciones fallan por deformación cuando la estructura que soporta deja de ser funcional debido a los asentamientos. Y por lo tanto, como acabo de mencionar, es necesario conocer los niveles de deformación admisibles. Yo sé que esto puede sonar un poco raro para algunos profesionales que me están escuchando, pero realmente así es como funcionan las estructuras, ¿no? Así es como funcionan las fundaciones. Entonces es importante tener este enfoque para que dejemos de pedir cuál es el nivel que soporta el suelo y realmente tratemos al suelo como un material ingenieril, ¿no? Que es lo que es. Eso nos va a permitir tener mejores diseños, diseños menos conservadores, y que funcionen y sean seguros durante la vida útil del proyecto. El siguiente punto tiene que ver con la interacción suelo-estructura, que ahí aparece en la lámina como ISE con un signo de interrogación. El ingeniero estructural, pues dependiendo de la complejidad de la estructura, es quien debe informar si será o no necesario considerar este aspecto en su diseño, ¿no? Y esa información es muy importante para el ingeniero geotécnico porque si aplica el análisis de interacción suelo-estructura, el ingeniero geotécnico va a tener que incluir en su reporte la información requerida para desarrollar este análisis, fundamentalmente la rigidez dinámica del terreno a través del módulo reacción de la subrasante, que representará el terreno como la constante de los resortes que el ingeniero estructural utiliza en la mayoría de sus modelos, y también el grado de amortiguamiento esperado para el terreno, que tiene que ver con la capacidad de disipación de energía que tenga el suelo durante un evento sísmico. Ambos parámetros son muy importantes para este tipo de análisis. Es decir, que el ingeniero geotécnico deberá reportar la data que va a necesitar el ingeniero estructural para efectuar este tipo de análisis y por lo tanto el ingeniero estructural tiene que avisarle que su estructura es lo suficientemente compleja como para ameritar este tipo de análisis. Y finalmente el ingeniero estructural también debe indicar cómo se efectuará el diseño sismorresistente, porque al igual que en el caso anterior, el ingeniero geotécnico debe proveer la data básica para el diseño que esté asociada al terreno, ¿no? De hecho, todo estudio geotécnico debe incluir un apartado de sismicidad donde se aparezca la información pertinente, que puede variar desde información básica requerida por la normativa local hasta registro de eventos sísmicos representativos del área o ensayos geofísicos in situ. Entonces el ingeniero estructural deberá decir si el diseño sísmico se realizará según tal o cual norma, va a estar en base a un análisis específico del sitio o en base a registros de tiempo e historia. Entonces, como pueden observar, pues la información que debe tener clara el ingeniero geotécnico y que debe ser provista, insisto, por el ingeniero estructural es amplia y variada, ¿no? Pero es fundamental conocerla para que el proyecto llegue a buen puerto y además evitar retrabajo o sobrediseños que podrían afectar la economía y la viabilidad del proyecto y además para que exista una buena comunicación entre estas dos partes que buscan un mismo objetivo, que es que las estructuras sean seguras y funcionales.
Bien, veamos ahora la contraparte, veamos qué debe entregar el ingeniero geotécnico al ingeniero estructural. Amén de que hayamos ya visto anteriormente en esta presentación qué debe incluir un estudio geotécnico, hay información clave que debe ser incluida de manera clara y precisa, dado que es la más importante para el usuario del estudio, en este caso el ingeniero estructural. Lo primero que debe incluirse es una descripción del marco geológico y geomorfológico del área estudiada. Por supuesto, esta es una descripción general en la mayoría de los estudios geotécnicos, ya que el objetivo de esta descripción es proporcionar una idea, digamos, del ambiente sedimentario en el que se desarrollaron los suelos estudiados. Este análisis, que por lo demás el ingeniero geotécnico realiza en el gabinete antes del trabajo de campo y confirma luego durante la visita o en el terreno con observaciones puntuales, pues permite inferir si los sedimentos que conforman el terreno podrían ser de origen terrestre o marítimo, aluvial o coluvial, y además de proveer información sobre la existencia de suelos potencialmente problemáticos, como podría ser la presencia de suelos potencialmente expansivos o colapsables o licuables. En todo caso, esta descripción debe formar parte del reporte geotécnico como para que el usuario final tenga una idea precisa del tipo de ambiente geológico sedimentario que impera en el sitio estudiado. Lo segundo que debe incluir, por supuesto, son los registros de las perforaciones, incluyendo la estratigrafía detectada en cada uno y, dato muy importante, por supuesto, la profundidad del nivel freático. Fíjense que este dato del nivel freático es fundamental por dos razones principales. La primera es que condiciona los aspectos del diseño geotécnico, dado que los esfuerzos efectivos que gobiernan el comportamiento del terreno están influidos por la presencia de agua. Y lo mismo aplica para lo relativo a las deformaciones, sobre todo para el caso de arcillas. Y la segunda, porque si hay agua debe considerarse, condiciona las labores de construcción, excavación y movimiento de tierra, y por lo tanto debe tomarse en cuenta para ver cómo se soluciona. Por supuesto, deben incluirse los resultados de todos los ensayos realizados in situ, sea el SPT, el CPT, el DBT, el PLT, la geofísica o lo que apliquen a cada estudio en particular, y el laboratorio, contenido de humedad, límites de consistencia, granulometrías, gravedad específica, compresión no confinada, corte directo, triaxiales, consolidación, expansión, colapso, etc. Todos los ensayos que se utilicen deben formar parte de la información que revisa el ingeniero estructural, porque es lo que soporta el modelo y bueno, también para ver que el análisis del estudio geotécnico se hizo, ¿no? Eso es una prueba de que se hizo todo como debe realizarse. Esta información, pues, con esto que les acabo de decir, es la que sustenta la interpretación de las condiciones del terreno y la consecuente generación del modelo del mismo. En cuanto a la sismicidad, ya mencioné que todo estudio geotécnico debe incluir un capítulo referente a este tema, por lo tanto debe incluirse desde las mediciones o estimaciones del valor de BS30 que es requerido en la mayoría de los códigos sísmicos para evaluar la respuesta del sitio, hasta las recomendaciones en base a la normativa sísmica vigente en el área de estudio respecto a los espectros de respuesta elásticos. Adicionalmente, si el proyecto amerita o si se acordó en el alcance del mismo, pues deben incluirse registros de acelerogramas que sean representativos de sismos que pudieran afectar el área de estudio y generar a partir de estos la respuesta en superficie, si es que está incluido como parte del estudio geotécnico, que a veces forma parte de un estudio separado que es el estudio de sitio. Pero en todo caso debe incluirse la información sísmica detallada según la norma empleada en el diseño o lo que se haya acordado al inicio del proyecto. En caso de que se recomienden fundaciones superficiales, pues deben incluirse los datos que el ingeniero estructural precisa para llevar a cabo el diseño estructural de las cimentaciones, porque el diseño geotécnico debe incluirse en el reporte de suelo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos datos? Pues la capacidad última y admisible según lo requerido en los códigos de diseño empleados en el proyecto, es decir, reportados de acuerdo al código de diseño que se vaya a utilizar. El nivel de asentamientos esperados y el análisis del desempeño en cuanto a deformaciones diferenciales y distorsiones angulares esperados para la estructura,
El módulo de reacción de la subrasante, que es un dato fundamental para el ingeniero estructural necesario para incluirlo en los modelos estructurales que realizan, los programas que típicamente utilizan, y los valores de empuje de tierras que pudieran afectar las fundaciones. Por supuesto, va a depender de cada proyecto y del criterio del ingeniero geotécnico el cómo obtiene esta información, pero debe incluirla en el reporte. Es decir, hay muchos métodos para estimar la capacidad admisible, hay muchos métodos para estimar los asentamientos, hay diferentes maneras de obtener el módulo K o los empujes laterales. Entonces eso va a depender del criterio de cada ingeniero, pero sí debe estar bien sustentado, basado en los ensayos de campo y de laboratorio, es decir, de la data que se tiene, que forman el modelo y con la que se construye el modelo, y deben incluirla porque el ingeniero estructural necesita esta información. En el caso de que se recomienden fundaciones profundas, debe incluirse la profundidad estimada que alcanzarán los pilotes o los micropilotes, dependiendo de lo que se trate, el tipo de fundaciones profundas a utilizar, que pueden ser pilotes hincados o excavados y vaciados en sitio, o helicoidales, o micropilotes, la estimación de la capacidad axial del elemento, diferenciando entre la aportada por el fuste y por la punta, el análisis de los elementos de fundaciones profundas sometidos a cargas laterales y momento, con los respectivos diagramas de desplazamiento, corte y momento, de los cuales el ingeniero estructural obtendrá los valores máximos y la profundidad estimada a la cual ocurrirían dichos valores máximos para poder hacer el diseño estructural de la fundación. Si se trata de pilotes hincados, es deseable tener análisis de hincabilidad de pilotes. Siempre es importante tener una estimación de los asentamientos de los pilotes individuales y en grupo, porque aunque se piense que los pilotes no se asientan, sí se asientan, siempre se deforman, y es importante estimar cuánto se deforma. Y por supuesto posibles efectos asociados a la fricción negativa, sobre todo si el pilote atravesara o la fundación profunda atravesara algunos rellenos compresibles que pudieran, digamos, empujar el pilote hacia abajo. Igual que en el caso anterior, pues va a depender de cada proyecto y del criterio del ingeniero geotécnico de cómo determinar esta información, pero debe ser incluida en su reporte. Y finalmente, pues deben incluirse recomendaciones claras y precisas para la realización de movimientos de tierra, ¿sí? Incluyendo como mínimo información sobre pendientes máximas para cortes y rellenos, que por supuesto dependerán de los materiales que se empleen en estos cortes y rellenos, para cortes los que hay en el sitio y para rellenos los que se utilizan. Recomendaciones para control de calidad de compactación y movimiento de tierra, a veces también se incluyen recomendaciones para el caso de pavimentos, tipo de estabilización a aplicar en las excavaciones y recomendaciones para drenajes y control de agua durante la construcción. Me atrevo a decir que estas recomendaciones son de suma importancia tanto en la etapa de proyecto como en la de ejecución para asegurar el correcto funcionamiento de las cimentaciones a largo plazo, ¿no? Como ven, esta información responde fundamentalmente a la data mínima que requiere el ingeniero estructural para efectuar el diseño. Puede ser más, pero esta es, como les dije al principio de esta lámina, pues la mínima, la típicamente mínima que se requiere. En algunos estudios especiales se requerirá más información, pero esta es la mínima que debe reportarse, que debe entregar el ingeniero geotécnico al ingeniero estructural en la mayoría de los proyectos. Bueno, hagamos finalmente un resumen de lo que hemos visto en esta presentación sobre los estudios geotécnicos. Hemos visto que la ingeniería civil provee y mantiene la infraestructura que hace posible nuestra civilización y que por esta razón es evidente la necesidad de una rama especializada de la ingeniería civil que esté orientada a comprender las propiedades y el comportamiento de suelos y rocas, y eso es la ingeniería geotécnica. Hemos visto que un estudio geotécnico es una investigación que se desarrolla para obtener información sobre las condiciones del subsuelo y las rocas en un sitio determinado donde se va a desarrollar un proyecto civil. También vimos que todo estudio geotécnico debe incluir, además del modelo básico del terreno, el diseño geotécnico de las fundaciones, recomendaciones para movimientos de tierra, recomendaciones constructivas y de diseño y recomendaciones sobre el drenaje, como lo acabamos de ver recién.
El proyecto geotécnico es el complemento del estudio geotécnico y típicamente incluye análisis de problemas especiales, tales como estabilidad de taludes, excavaciones, evaluación de suelos licuables, análisis de fundaciones de equipos vibratorios, pavimentos, entre otros, ¿no? La importancia de un estudio geotécnico radica en el hecho de que no es posible diseñar o construir ninguna estructura civil terrestre o extraterrestre sin considerar los suelos o las rocas de fundaciones. De hecho, el performance, la economía y la seguridad de cualquier estructura civil están afectados e incluso controlados por sus fundaciones. La secuencia de un estudio geotécnico debe incluir análisis de la información previa, inspección del sitio, investigación preliminar, investigación para diseño y validación. Esta es la secuencia de cualquier estudio geotécnico que debe incluir. En ocasiones, las etapas de investigación preliminar y de diseño se realizan juntas cuando se dispone de información del proyecto o cuando existen estudios geotécnicos previos realizados en el área. Típicamente es el caso de instalaciones industriales, por ejemplo, donde se tiene una planificación del desarrollo de estas instalaciones en el tiempo. Vimos también que la validación es la verificación de que el modelo del terreno se corresponde a la realidad, particularmente lo relacionado al agua en el subsuelo y a su resistencia y rigidez. También mencionamos que el Eurocódigo presenta un enfoque particular del método observacional propuesto por Terzaghi y Peck allá por 1948, el cual incluye, digamos, una serie de pasos previos relacionados con el modelo y el rango del comportamiento posibles que son necesarios para desarrollar el plan de monitoreo y tener una respuesta rápida ante los resultados de este plan, para lo cual debe desarrollarse un plan de contingencias. En todo caso, el método observacional es fundamental para asegurar el feliz término de cualquier proyecto. Es muy deseable aplicarlo. Los estudios geotécnicos especiales pueden diferenciarse entre estudios para control y monitoreo, orientados a obtener información sobre el estado de una estructura determinada, y el estudio de ingeniería geotécnica forense, cuyo objetivo, digamos, es determinar las causas y fijar las soluciones de un problema en el suelo que afecte la funcionalidad de una estructura. Vimos también que todo estudio geotécnico debe contener la información de campo, laboratorio y análisis realizados para el proyecto, organizada de manera clara para el cliente. Acuérdense, el estudio es para un usuario, no es para quien lo realiza, sino para un tercero. Por lo tanto, debe ser claro y organizado. Existe información clara y precisa que el ingeniero estructural debe proveer al ingeniero geotécnico antes incluso de que éste presente su propuesta técnico-económica de servicios, de manera de establecer un alcance del estudio geotécnico que cumpla con las necesidades del proyecto. Esta información incluye datos sobre la ubicación, los códigos de diseño a emplear, las características de la estructura, incluyendo cargas de servicio estimadas, tolerancias de deformaciones de estas estructuras, consideraciones sobre análisis de interacción sobre la estructura y tipo de análisis sísmico a realizar. Y posteriormente el ingeniero geotécnico debe proveer cierta información al ingeniero estructural que cubra sus necesidades para el diseño de las fundaciones y la estructura, como son los datos del terreno, incluyendo información importante sobre el nivel freático, planillas de perforación, ensayos in situ y laboratorio, análisis de fundaciones, capacidad portante, asentamientos, empujes, módulos, reacción de la sobrealzante, también para el caso de fundaciones profundas, y también recomendaciones para movimientos de tierra y control de drenaje y humedad. Bueno, esto es todo. Si tienen alguna duda o comentario, por favor avísenme, vamos a conversar un poquito al respecto ahora mismo. Muy bien, perfecto. Vamos a ver, tengo acá algunas preguntas, veo que pueden ser muchas, vamos a tratar de responder la mayor cantidad posible según el tiempo que tenemos por acá. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Muy bien, por acá consultaba Luis Obregón. En una de las imágenes vi que el ingeniero geotécnico presenta un análisis de respuesta sísmica del terreno. Este análisis de respuesta sísmica es igual al espectro de diseño, como por ejemplo el espectro de diseño IBC, AASHTO. Este espectro lo realiza el ingeniero geotécnico.
No, es el espectro elástico. A ver, cuando yo lo mencioné recién en la presentación, cuando uno determina o sabe qué norma va a utilizar o qué marco normativo va a utilizar, vamos a suponer que estamos en algún proyecto en Europa, por decir algo, utilizamos el Eurocódigo y al igual que cualquiera, que la gran mayoría de las normas de sismoresistencia de los diferentes países incluyen un apartado para determinar el espectro elástico, que depende de las características del terreno, de la BS30 o de los factores que tenga cada norma, ¿no? Cada norma es diferente. Ese es el que se incluye en la ingeniería geotécnica, en el reporte geotécnico, e incluso a veces ni siquiera se presenta el espectro como tal, sino que se dan los parámetros normativos para que se genere el espectro elástico. Luego el ingeniero estructural genera el espectro de diseño. No sé cómo lo ves tú, Edinson. Sí, no, tal cual. De por sí es uno de los módulos de este programa en el que les hago referencia, que tiene que ver con la parte dinámica y respuesta sísmica de sitio. Hablo también de lo que es la respuesta sísmica de sitio, el espectro de sitio contra lo que se hace en los códigos, para que se entienda qué se hace a nivel de código con un espectro elástico transformado a diseño y qué se hace en un análisis de este tipo cuando tenemos los ensayos geofísicos y todo esto, ¿no? Es uno de los puntos a los que hacía referencia hace un momento. Por acá comenta Diego, en Costa Rica algunos arquitectos, los que han realizado estudios, solicitan la carga última y no la admisible. ¿Qué tan buena es esta práctica? Algunos solo desean ver las cargas últimas obviando las admisibles. Principalmente me asocian estudios para casas de una planta. Bueno, mi comentario es que actualmente se maneja el poder reportar la data a nivel admisible y a nivel de capacidad última. No sé si me lo estás comentando desde el punto de vista de que quieren la última en la que cementación falla. Bueno, ahí hay que revisar un montón de aspectos que no da tiempo ahora en esta presentación. Pero para alcanzar los valores de capacidad última se desarrollan unos mecanismos de deformación importantísimos, enormes, para llegar a esos valores de capacidad última. Es la razón por la que cuando aplicamos teoría de esfuerzos permisibles aplicamos factores de seguridad para alejarnos de estas condiciones, pero que de igual forma siempre hay que efectuar un control de deformaciones, un control de asientos, por lo que no todo el problema es la capacidad admisible última. Realmente, como lo ha podido presentar hoy el profesor Álvaro, es una combinación de factores donde el proyecto no se resuelve solo con reportar una capacidad del sistema suelo-cimentación. Hay que evaluar la respuesta a nivel de rigidez o asiento, las capacidades, las recomendaciones constructivas, los procesos de excavación. Todos estos factores intervienen para un adecuado reporte geotécnico. De hecho, justamente por lo que acaba de mencionar, las fundaciones fallan por deformación, no fallan por corte. Es imposible llegar a niveles de deformaciones tan altos. Tal cual, tal cual. Se puede abordar un poco más del coeficiente de balasto. Bueno, realmente ya por la extensión de tiempo que tenemos, ya no nos da tiempo de irnos a esa temática. Sin embargo, como les decía, es un tópico que acá revisamos con mucho detalle: el balasto vertical, el balasto lateral, el cómo utilizar las herramientas para validar cálculos manuales, cómo llevar esto a los software estructurales. Uno de los tópicos que se aborda con muchísimo detalle dentro de este programa de formación. Consulta por acá Miguel Ángel: ¿qué información geofísica debe proporcionarte al geotenista, al ingeniero estructural? Todo depende del tipo de proyecto. La geofísica toma mucha fuerza en proyectos de alto impacto, en proyectos donde queremos desarrollar análisis de respuesta sísmica de sitio, donde queremos caracterizar la respuesta dinámica del terreno, construcción de puentes, un macroproyecto residencial, hospitales, estructuras que clasifican dentro de las categorías de diseño más exigentes. Proyecto que está afuera. Tal cual, costa afuera, y dependiendo del tipo de proyecto ya hay variantes: refracción sísmica, reflexión sísmica, cross-hole, down-hole, y bueno, ya comienza a aparecer un montón de opciones que también estaremos revisando con bastante detalle en este programa. ¿Okay? Muy bien. Vamos a ver, consulta por acá José López: ¿pueden ampliar acerca del Eurocódigo referente a la estabilidad de salud y los estudios mínimos que se entreguen en un estudio técnico? Saludos de Guatemala. Bueno, es que vamos a lo mismo, ¿no? Cada caso es diferente.
uno de los tópicos que se aborda acá también es el manejo del eurocódigo para poder emitir recomendaciones, para poder emitir información. Y para el caso de taludes, también es lo mismo. Hay taludes de suelo, hay taludes de roca, hay taludes de materiales residuales. Hay casos donde el talud va a soportar una estructura, hay casos donde el talud está a borde de una zona que puede sufrir licuación. O sea, hay un montón de factores acá a tomar en cuenta para poder emitir estas recomendaciones. Pero sí, es uno de los tópicos que también revisamos. Incluso también hacemos algunos comentarios en relación a la normativa AASHTO en relación a esta temática. ¿Okay? Muy bien, excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por todo el feedback y la retroalimentación que estoy viendo por acá. Muy bien. Vamos a ver. Consulta por acá, Javier. ¿Cuándo empleo la interacción suelo-estructura? Bueno, la interacción suelo-estructura es un área que ha tenido un repunte importante en los últimos años y ya la normativa internacional, y hablo específicamente de la AC7, ya da una metodología bastante formal y bastante organizada que se apoya de documentos de diseño generados por el FEMA y por las previsiones NERP que sirven para modelar o evidenciar el fenómeno de interacción sobre la estructura. Hay casos donde no es tan importante, hay casos donde es más importante. ¿De qué depende esto? De la estructura, de la característica de rigidez del terreno, del tipo de cimentación y de simplemente validar con procedimientos formales que están dentro de esta documentación si en efecto al evidenciar dicho fenómeno tengo un incremento o de desplazamientos o de fuerzas que pueden ser críticos para el proyecto. Obviamente también depende de la característica particular que tengamos allí. ¿Okay? Muy bien. Vamos a ver. Bueno, tengo por acá varias preguntas. No creo que me dé tiempo de que las podamos abordar todo. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, por acá nos saluda Abner también, que nos hace muy buenos comentarios también de una tesis de grado que está desarrollando en el área de ingeniería geológica, que le ha funcionado muy bien la presentación. Muchas gracias, Abner, por sus comentarios. Bienvenidos, de verdad que sí, un gusto leerlos. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Consulta Julio Terrones, ¿se verá mejoramiento del terreno con geomalla? No está contemplado en el alcance el mejoramiento con geotextiles. Puede ser un punto interesante a incorporar en un futuro cercano. De momento es un programa bastante denso, ¿no? Bastante fuerte, y lo que ocurre es que cada quien también tiene como que una necesidad particular para algún proyecto en específico y a partir de eso es que se han generado estos programas de formación donde el profesor Álvaro tiene una experiencia en cierta área geotécnica, yo tengo otra experiencia, el profesor Echezurí en otra, los otros ingenieros que les he presentado hace un momento de igual forma, y a partir de allí han salido estos programas que son sumamente densos, sumamente cargados de información, y bueno, siempre vamos como que cubriendo las necesidades de cada una de las regiones, pero sí, pero en algún momento de repente hay algún tópico que se nos escapa, porque bueno, porque simplemente es bastante información la que se revisa, como se pueden haber dado cuenta, pero lo vamos a tomar en cuenta para un futuro cercano. ¿Okay?